el diagrama de Chicagua o espina de pescado, que es muy útil y es una herramienta cualitativa, es decir, no vamos a utilizar acá números. Es una función para poder determinar cuál es la causa de una consecuencia determinada dentro de la organización. Entonces, les presento la espina de pescado porque el diagrama se asemeja a una espina de un pescado y representa un problema que trabajando con el equipo, trabajando con toda la empresa y determinando el por qué ocurren esos efectos, estas consecuencias dentro de la organización. El diagrama de causa-efecto hace posible desarrollar esa estrategia para poder determinar cuáles son esas causas que determinan la problemática. Es una herramienta visual, como lo podemos ver, es una herramienta que nos genera una organización visual de la consecución de las causas. Tenemos un problema central, tenemos unas causas menores y unas causas mayores. Ya vamos a detallar de qué se trata esta herramienta. Kaoru Ishikawa recomendaba llegar hasta el quinto nivel de las causas. Ya vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cuáles son los pasos para determinar o para implementar el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado? Identifiquemos el problema. El problema generalmente es un efecto o una situación o un evento que deseamos analizar. ¿Cuáles son los problemas que presentan nuestras organizaciones? Pues cada organización, cada empresa presenta una problemática diferente en cualquier momento, en un momento determinado. Por ejemplo, podemos tener problemas de calidad, podemos tener problemas dentro de nuestra organización por el orden, podemos tener problemas con los tiempos, la puntualidad, podemos tener problemas también dentro de la organización por la eficacia o la eficiencia de los procesos productivos, por la demora, por la calidad del servicio, porque nos devuelven los productos, nos devuelven los servicios. Podemos tener problema también con el personal, que es un problema habitual dentro de las organizaciones, manejo de personal. Cualquier tipo de estos problemas los podemos analizar mediante la herramienta de Ishikawa o espina de pescado. Cuando nosotros tenemos un problema en la vida personal o en la parte laboral, pues la idea no es huirle a los problemas, la idea es buscar la causa del problema con el fin de encontrar esa fuente que genera esa consecuencia indeseable, y cuando consigo la fuente, pues ataco el problema desde la fuente. Es decir, voy a atacar la problemática desde el origen y de esta forma, atacándola desde el origen, voy a tener una mayor probabilidad de que el problema no vuelva a ocurrir o no se vuelva a presentar. Ese es el objetivo de esta herramienta, poder solucionar las problemáticas internas de la organización de una forma eficiente y eficaz y de una forma definitiva. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a solucionar los problemas es preguntarnos ese efecto, es decir, ¿cuál es esa consecuencia que me está generando esa problemática? Entonces, cada uno de ustedes puede estar en ese momento, coger una hoja y un esfero y escribir cuál es ese problema dentro de la organización que le aqueja. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en la cabeza del pescado la consecuencia de la problemática. Yo acá coloqué, por ejemplo, un ejemplo que es devolución del servicio. La empresa tiene una problemática que es por X o Y motivo, se presenta una devolución del servicio. El segundo paso es hacer una lluvia de ideas de las causas probables del problema, es decir, usted se tiene que sentar con sus colaboradores, con los primeros implicados que son los operarios, con la parte administrativa y generar una lluvia de ideas. Entre más cerebros tenga la organización, entre más personas intervengan en esta lluvia de ideas, pues vamos a tener más ideas, vamos a tener más perspectivas, vamos a tener más puntos de vista, porque puede que la parte gerencial o la parte administrativa vea el problema desde un foco diferente a la parte operativa. Involucrar a la parte operativa es una buena estrategia para poder tener una buena lluvia de ideas. Al tener la lluvia de ideas, vamos a trazar la columna vertebral de la espina del pescado.
El tercer paso es analizar el problema desde cada una de las espinas mayores. ¿Qué quiere decir esto? Ya trazamos la columna vertebral de la espina de pescado. Ahora vamos a colocarle las espinas mayores. Las espinas mayores que vienen derivadas desde la columna vertebral del pez pueden ser diferentes tipos de problemática, de causas a esta problemática. Una de esas estrategias para poder analizar la problemática es la denominada 6M. ¿Por qué 6M? Porque las 6 posibles causas comienzan con la letra M, mano de obra. Es decir, la mano de obra o el personal puede estar implicado en que me devuelvan el servicio. Maquinaria. La maquinaria, los equipos, las herramientas que utilizo para poder prestar el servicio puede ser la implicada para que me devuelvan el servicio. Los métodos, la metodología, los procedimientos operativos que desarrollo pueden ser los implicados para que me devuelvan el servicio. La medición. ¿Cómo mido mi servicio? Hago un servicio postventa, hago un análisis de cómo me quedó el servicio después de prestado el servicio. Puede ser una causa para que me devuelvan el servicio. La materia prima o insumos. Los productos que ustedes utilizan para prestar los servicios pueden ser la causa principal para que me devuelvan el servicio. Medio ambiente. Todo lo que rodea al servicio, llámese clientes, llámese entorno donde presto el servicio, puede ser la causa principal para que me devuelvan el servicio. Entonces, en la columna vertebral se derivan unas espinas grandes, gruesas del pescado, y esas espinas grandes son las posibles causas generales. Esas posibles generales se denominan en esta estrategia de las 6M: mano de obra, maquinaria, métodos, medición, materia prima o medio ambiente. El cuarto paso es analizar el problema desde el segundo nivel de las causas, es decir, después de las espinas grandes, vienen unas espinas más pequeñas, que son las posibles causas de la causa general que me puede generar el problema que estoy analizando. ¿Cómo así? Si yo estoy diciendo que la mano de obra o el personal puede estar implicado en la devolución del servicio, ¿por qué puede estar implicado? Porque el personal le falta comunicación, porque el personal es impuntual. Esas son las posibles causas del porqué de la mano de obra. La estrategia para poder analizar esas espinas pequeñas o para poder avanzar es preguntarnos el por qué. Al principio yo les mencioné que el creador de esta estrategia o de esta herramienta recomendaba llegar hasta el quinto nivel de causas, es decir, hasta el quinto por qué. Pregúntese 5 veces por qué. ¿Por qué me devuelven el servicio? Por la mano de obra. ¿Por qué la mano de obra? Porque le hace falta comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque la persona no tiene las palabras técnicas para poder desenvolverse frente al cliente. ¿Por qué no tiene las palabras técnicas? Porque no ha recibido, no tiene experiencia. ¿Por qué no tiene experiencia? Porque no era un requisito para acceder al puesto. ¿Por qué no era un requisito para acceder al puesto si necesitaba ese tipo de comunicación? Porque aquí se le genera unas capacitaciones después de ingresar. Entonces, irnos del porqué del porqué del porqué. Esa es la estrategia para poder avanzar con las espinas del pescado. Continuar profundizando en las causas según sea necesario. Hasta llegar a la última posible causa, tenemos que avanzar. Es decir, comunicación. ¿Por qué? Porque cambia de acuerdo al estado de ánimo. La persona, el operario o cualquier tipo de persona pues puede cambiar su forma de comunicación de acuerdo al estado de ánimo. ¿Por qué el problema de la mano de obra es por parte de la comunicación? Porque la persona no es muy asertiva, porque no fluye la comunicación, porque no es una comunicación técnica. Entonces aquí está el ejemplo de las espinas pequeñas que se derivan de las espinas secundarias, que se derivan de la espina principal, que se deriva de la médula principal
la problemática que estamos analizando. Sexto paso. Finalizado el diagrama, analice las causas obtenidas y determine en cuáles se va a actuar. Después de terminar el ejercicio, vamos a terminar con una espina de pescado como esta. Esta es una espina de pescado que yo desarrollé el ejercicio para que ustedes lo puedan comprender. Voy a explicarles el ejercicio. La problemática es la evolución de los servicios. Puede ser por la mano de obra, maquinaria, métodos, medio ambiente, materia prima o la medición. De acuerdo a la mano de obra, yo me di cuenta que los técnicos le hace falta comunicación. La comunicación hace falta porque no es una comunicación técnica, es decir, el técnico no le sabe expresar de una manera técnica al cliente por qué está haciendo las cosas que está aplicando, cómo es el método que está aplicando. Y esto es por falta de una capacitación. Pero también me di cuenta que la posible causa de la mano de obra que está implicada para la evolución de los servicios puede ser la puntualidad. La puntualidad porque hay llegadas tarde reiteradas, históricas en mi empresa hay llegadas tarde. ¿Por qué? Porque hay tráficos y rutas variables. También me di cuenta que por la maquinaria, algunas aspersoras pueden estar fallando. ¿Por qué? Porque se les pueden dañar la manguera frecuentemente. ¿Por qué se les daña la manguera? Posiblemente es por el bajo calibre de la manguera. Pero también la maquinaria puede ser por la aspersión deficiente, que me devuelvan los servicios porque no funcionan por eso. ¿Por qué aspersa deficientemente mi equipo? Por ausencia de calibración del equipo. ¿Pero por qué no lo calibran? Pues hay desconocimiento por parte de los técnicos. Pero también me puedo dar cuenta que el método que estoy utilizando para desarrollar las actividades pueden estar involucrados en la devolución de los servicios. ¿De qué forma? En la parte técnica me di cuenta que hay variabilidad de resultados. En ocasiones con un cliente me va bien, culmino el servicio y no me devuelven el servicio y todo salió a la perfección, pero en ocasiones con otros clientes me devuelven los servicios porque no funcionó. ¿Eso a qué se debe? A no tener estandarizados los procedimientos. Pero los procedimientos, ¿qué tienen que ver? Pues que no se están llevando a cabo como los estoy estandarizando. Pero para llevarlos a cabo y poder hacer un seguimiento necesito un seguimiento y una evaluación de los procedimientos para evaluar si mi procedimiento que estoy implementando es el adecuado o no. Pero también me di cuenta que la parte de medición de mi producto, de mi servicio, puede estar involucrada en que me devuelvan los servicios. ¿De qué forma? La técnica de monitoreo. Los monitores no funcionan. ¿O por qué? Porque no se saben instalar. No los estoy instalando en el sitio adecuado. Hay presencia de insectos, pero los monitores no están funcionando porque el técnico no los está colocando en el lugar adecuado. No hay seguimiento post servicio. ¿Por qué? Porque no están programados los seguimientos post servicio. ¿Pero por qué no están programados? Porque hay una falta de organización. O no están implementados o no están documentados. La materia prima o los insumos que utilizo para el desarrollo de mis actividades como controlador de plagas pueden estar involucrados en la evolución de los servicios. Porque me di cuenta que el producto puede que no funcione, en ocasiones no funcionan. ¿Por qué no pueden funcionar? Porque pueden generar una resistencia adquirida. ¿Por qué piensa que hay una resistencia a su producto? Porque la verdad no aplicamos la rotación de los productos. Los insumos no actúan eficazmente, es decir, los aplico pero no funcionan. Puede ser por la dosis. ¿Pero por qué por la dosis? Porque es que no tenemos los instrumentos ni la capacitación necesaria para poder implementar una dosificación certera. Pero me doy cuenta que el medio ambiente, el medio que rodea a la prestación del servicio, también puede estar involucrado en la devolución de los servicios. ¿De qué forma? En que los clientes no están abiertos a críticas. Puede ser el caso de que el técnico sea asertivo en la identificación de la problemática y quiera darle al cliente posibles soluciones, pero el cliente no es abierto a la crítica, no está abierto al cambio. ¿Pero por qué? Porque hace falta que visualice las expectativas, es decir, puede que el técnico le sepa expresar, pero no le sabe expresar las consecuencias de no hacer un buen aseo, de no generar una frecuencia de control, de inspección, etc. ¿Por qué el medio ambiente puede ser el problemática en la devolución de los servicios? Porque por las condiciones del lugar. Hay unos equipos, nos dimos cuenta que hay unos equipos y materiales que dificultan el acceso y dificultan la aplicación del insecticida en ese sitio. ¿Por qué? Porque la verdad son muy pesados y no permiten la inspección. Cuando tengo todo ¿por qué?
Cuando desarrollo toda la espina de pescado, yo comienzo a evaluar o a priorizar dentro de mi organización cuáles son esas posibles causas que tienen mayor fuerza o mayor peso para la devolución de los servicios. En este ejercicio me di cuenta que la falta de capacitación hacia una comunicación técnica, la parte de comunicación del operario hace que me devuelvan mayormente los servicios. También el desconocimiento de la calibración en el aspersor, en el equipo de aspersión, también genera devoluciones por servicio. Y también me di cuenta que al no aplicar la rotación, crea una resistencia del producto y no funciona el producto y también me devuelven los servicios por esa causa. Entonces podemos tener 3 o más causas que prevalezcan frente a las demás. En este orden de ideas seleccioné solamente 3. Falta de capacitación, desconocimiento de la calibración y no se aplica la rotación. Para llegar al séptimo paso, diseñe las estrategias. Cuando yo tengo ya establecidas las causas de esas posibles consecuencias, pues voy a sentarme a generar estrategias. Ser estratega. Donde coloco una tabla causas, entonces aquí está la primera causa. Falta de capacitación del operario para tener una comunicación técnica con el cliente. ¿Cuál es mi estrategia? Voy a capacitar al operario en palabras técnicas con sus operaciones y tener una comunicación asertiva con el cliente. Coloco acá la persona que es responsable de dictar esta capacitación y la fecha de implementación. La segunda problemática o segunda causa es el desconocimiento de cómo calibrar una aspersora por parte del operario. La estrategia o la solución posible que yo le di es una capacitación práctica de calibración de equipos. Tiene su responsable y su día o fecha de implementación. La otra causa que identifiqué es que no se aplica la rotación del producto y por lo tanto el producto no es eficaz. La posible solución es crear e implementar rotación de productos. Hay un responsable y una fecha de verificación. Los invito a que en su puesto de trabajo se pregunten cuáles son las herramientas que son necesarias y cuáles son las cosas que no necesita, que está transportando y está haciendo un esfuerzo por cargarlas que la verdad no la necesita. Entonces identifique esas cosas, pero también no son solamente objetos, también son acciones. Identifique esas acciones que usted realiza día a día en su trabajo, las cuales usted dice, pero ¿por qué me voy por este lado si puedo irme por otro lado totalmente diferente y llegar al mismo punto? Evalúen esas situaciones. Esas son cosas necesarias e innecesarias. También son acciones. Entonces es evaluar esas acciones y evaluar esas herramientas y evaluar esos objetos que tengo en mi sitio de trabajo que no necesito y separarlas de las necesarias y de las innecesarias.